Bien, hablábamos de compañeros que los llevaban de allí. Ismael Biadío, por ejemplo, que yo dije, en fin, que lo habían llevado, luego, posteriormente, yo lo vi y había dicho que Dolores Ibárruri lo había reclamado. Entonces, había un desajuste total en las vidas de las personas, por ejemplo, como nosotros, que éramos niños, y fuimos voluntariamente a trabajar a las fábricas, pero allí, una vez que que salíamos de las escuelas de aprendizaje, ya nuestras vidas se quebraban, ya no había un apoyo exterior. Yo recuerdo que cuando dejamos ya de estudiar en la escuela de oficios para torneros, entonces nos dieron cerca de la fábrica unos barracones. Nos instalaron allí. Había habitaciones, por ejemplo, en esos barracones que tendrían pues lo menos 50 personas, niños, todos. En algunos casos delincuentes, porque un día, os cuento, después de terminar el trabajo, dos compañeros y yo compramos pan moreno, que nos daban 800 gramos de pan, lo recogimos en unas redes, que eran como bolsas aquí de plástico ahora, pero allí entonces eran redes de cuerdas, y decidimos ir al barracón a dormir. Era por la mañana, habíamos estado en el turno de noche. Fuimos a los barracones con las redes de pan, nuestras camas estaban allí, nos acostamos y el pan lo metimos debajo de la almohada. No tardamos, bueno, cuando estábamos dormidos ya, notamos unos tirones y eran chicos delincuentes que nos quitaban el pan y salían corriendo hacia la puerta del exterior. Resulta que esos chicos tenían una habitación, no sé si podían ser 8 chicos rusos, que estaban a la entrada al barracón, en una habitación ellos solos. Aquellos chicos eran como protegidos por el educador, llamémoslo así. Allí le llamaban el comandante. Era como el que miraba por el orden de los chicos, etcétera, etcétera. Pero él era tan delincuente como los chicos aquellos que robaban no solamente pan y otras cosas. Entonces nosotros, ya viendo que era imposible estar en el barracón, en nuestras camas, etcétera, nos quedamos en la fábrica a dormir. Y dormíamos detrás de los tornos, es decir, buscábamos un torno que no trabajara de noche y dormíamos detrás de los tornos en el puñetero suelo, digámoslo así. Si es que, por ejemplo, porque no éramos los únicos que dormíamos allí, detrás de los tornos, sino que había también chicos rusos, algunos que por circunstancias también estaban en esa situación. Entrábamos en la oficina y dormíamos encima de las mesas. Y los libros de cuentas, etcétera, los metíamos debajo de la cabeza como almohada. Nunca olvidaré
las caras de las trabajadoras de la oficina cuando entraban a las, no sé si serían a las 8 o a las 9 de la mañana, posiblemente fuera a las 8, y miraban cómo nosotros en fin, nos bajábamos de las mesas y nos marchábamos. No nos decían nada, claro, porque era una situación muy lamentable, vivir en esas condiciones. ¿Tenías sábanas? ¿Sábanas? Sí. No sabíamos que eran sábanas. Ya te digo, dormíamos vestidos encima de la mesa o detrás de los tornos, etcétera. Posteriormente, en fin, cuando trabajábamos de noche, no podíamos dormir detrás de los tornos. Entonces, había una sección allí de estufas, digamos, de hornos, no estufas, hornos. Como los hornos que amasaban el pan aquí antes en los pueblos, pues más o menos así, solamente que allí tenía un motor que lanzaba fuego hacia adentro y se utilizaba el petróleo. No el petróleo, sino sí, el petróleo, pero era como el chapapote, pero líquido. Y eso era expulsado por una especie de motor, una máquina, y entonces ardía, quemaba y calentaba el horno. ¿Para qué eran esos hornos? Por ejemplo, diría yo que los tornos tenían unas cuchillas que eran más o menos de acero, pero tenían luego una placa de vidia, que eso era para la vidia, era para trabajar, ponerla en el torno y trabajar el acero. Si no, sería imposible, acero con acero, imposible. Bien, pues esos hornos tenían la función de poner esa placa de vidia, soldarla en el acero, en la cuchilla, que era cuadrada y unos 12-15 centímetros de larga. Yo recuerdo que una vez me senté, íbamos allí para dormir un poco, pero no podíamos tampoco ni tumbarnos en el suelo. Entonces nos sentábamos allí, junto al horno, en invierno sobre todo, y yo recuerdo una vez que yo me sentía así como que me movía una cosa extraña y luego me vino al suelo, estaba sentado y me caí. Pero luego vi que había una muchacha que estaba apoyada de pie en el horno, dormida. Eso es importante contarlo porque es increíble. Yo jamás me he dormido de pie, tampoco lo probé, eso hay que tener mucho sueño y, en fin, para poder dormir de pie. Había muchas cosas allí que en realidad eran lamentables. Y en una guerra puede ocurrir todo eso y mucho más. Cuando, lo dije ayer, ya pasábamos hambre, habíamos salido de la escuela, solamente que íbamos al comedor. Allí desayunábamos, comíamos y cenábamos. Entonces yo empecé a falsificar talones, lo había dicho ayer, empecé a falsificar talones. Y era bastante hábil. Los talones eran pequeños, tendrían unos 20-25 milímetros de largos, eran... es decir, sí, los talones eran de 25 centímetros de largo por 15 de ancho. Luego, en fin, como eso llevaba un trabajo bastante importante, había que dibujarlo con todas las letras, etcétera.
Entonces yo decidí hacer un sello de goma. Utilicé una goma de borrar, cuadrada, de aquellas que hay, que todavía las hay, y entonces dibujé todas las letras y empecé a recortar cuidadosamente todo. Y lo conseguí. Entonces yo cogía el sello, buscaba el papel adecuado y lo estampaba. Entonces había unos lapiceros que le llamaban lapiceros de tinta. ¿Los habéis conocido vosotros? No. No. Eran lapiceros como estos normales, solamente que eran de tinta. El grafito, si lo metías en el agua, se deshacía. Con ese grafito de los lapiceros de tinta, yo cogía y los utilizaba para hacer, para estampar lo que es el sello. Como os decía, yo iba al comedor, allí estaban mis compañeros, algunos chicos, chicas, a lo mejor nos reuníamos 6, y yo les decía, ¿queréis comer? Sí. Yo estampaba un sello, ponía la cantidad de alumnos, y entrábamos, lo firmaba, claro, todo normal, falsificaba la firma del maestro, entrábamos y nunca jamás nos cogieron diciendo que fuera falsificado. Nunca. ¿Y más o menos durante cuánto tiempo estabas haciendo eso? ¿Te acuerdas? Pues podía ser 6, 7 meses o más. Por aquellas fechas, en el año 42, 43, en otra fábrica había otro chico, que no había estado con nosotros en la casa infantil, pero nos reuníamos con él de vez en cuando. Entonces, aquel chico se enteró de las condiciones que estábamos en la fábrica, durmiendo en el suelo, etcétera, etcétera, que a mí me dijo, Vicente, ¿quieres venir a convivir conmigo en una habitación donde hay allí 2, 3 familias, en fin, pero que hay algunos que no vienen, pero yo tengo una cama, era una cama ancha de 1,20, en fin, que podíamos dormir allí perfectamente los dos. Yo encantado, fui con ese compañero, es español, y dormíamos allí. Llegamos a tener miseria, pero de una manera escandalosa. Yo recuerdo de meter la mano así debajo de los sobacos, y coger piojos y sacarlos. Eso se cuenta así y es increíble. Un día, mi compañero, que se llamaba Crespo, Eustaquio Crespo, fuimos al baño de la fábrica. Eran baños públicos y tenían esos baños unos hornos, unas estufas, que se sometía la ropa al calor, de modo que la miseria pues se eliminaba. Estuvimos para entrar en aquel baño 2 horas y no había manera. Estaba todo completo, todo, en fin, de modo que nosotros fuimos otra vez para casa. Fuimos para casa y no había nadie en la habitación. Era una habitación pequeña. Podía tener 3,5 metros por 3,5 metros. Y allí había camas de un matrimonio que tenía una niña, la nuestra, y otras 2, pero estrechas. Vamos, camas de 80 centímetros de ancho. Fuimos a la vivienda y no había nadie.
Entonces encendimos la estufa y la habitación se caldeó. Yo cogí, me quité la camisa, la cogí por las hombreras, la puse encima de la estufa y cuando la camisa se bombeó porque del calor, yo la sacudí y los piojos reventaban allí encima de la estufa con el calor. Yo seguía entonces con ese compañero más, por eso te decía que realmente las falsificaciones duraron más. Yo creo que duraron más, un año e incluso más. Ese Eustaquio Crespo y yo, a lo mejor a él le daban en la fábrica talones para sacar mantequilla, para sacar, en fin, queso, etc. Entonces, yo como en mi fábrica también me daban, pero nunca llegué a sacar nada porque no había en la tienda tampoco. Entonces, yo quitaba el sello que tenía el talón, que en este caso eran talones ya más grandes, quitaba el sello con el talón y el sello lo quitaba yo con cloro que echaban en los aseos, en el suelo, etcétera, etcétera, lo quitaba con eso. Entonces, una vez que lo quitaba, ponía el sello dibujaba el sello de la fábrica de él y íbamos a coger queso, mantequilla, etcétera. Íbamos al mercado y lo cambiábamos por harina y con la harina hacíamos papillas de harina. Recuerdo que una vez a él en la fábrica le dieron por Año Nuevo medio litro de vodka. Medio litro que venía en una botella, en fin, normal. Pero al maestro de él, al jefe de turno de allí, le dieron 1 litro. Y él me lo dijo, dice, mira Vicente, que tengo este medio litro, podíamos hacer falsificar talones y coger vodka. Digo, pues bueno. Dice, pero mira, al maestro, al jefe de turno, pues le dieron 1 de litro. Digo yo, pues bueno, pregúntale a él si te lo deja y en vez de falsificar 1 de medio litro, falsificamos de 1 litro y nos dan 2 botellas de medio litro entonces. Así fue. Con la condición, dijo el jefe de Eustaquio, que tenía que hacerle otro para él, de litro. Entonces yo hice 2 de litro, uno para el jefe de Eustaquio y otro que íbamos a sacar nosotros. No hubo ahí egoísmo y no se hicieron cantidad de falsificaciones, sino simplemente una para sacar nosotros de litro. ¿Cuál fue la sorpresa? Porque yo tuve que poner el sello, dibujarlo y escribir un texto que decía: el poseedor de este talón tiene el derecho a percibir 1 litro de vodka. Repito, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando fuimos allí a la tienda, el que estaba detrás del mostrador era el jefe que había firmado y que había escrito. Nosotros nos pusimos un poquito incómodos, como diciendo, caray, se va a... Pero como si no ocurriera nada, entregamos los 2 talones, 1 de litro y otro de medio litro, y el hombre lo miró, nos dio el vodka y salimos de allí pitando, pero estupendamente. Nosotros no bebíamos el vodka, sino que lo cambiábamos por pan, por otras cosas, en fin, para poder comer. Sí, una manera de
Exacto. Entonces, en el año 43, ya cerca de la primavera, fue por allí el educador que tuvimos en Pushkin, Víctor Ivanovich. Él iba a la casa infantil de Molotov a recoger a José Vicente Martínez, que era el chico que él quería prohijar, adoptar. Él ya tenía, se supone, todos los papeles, porque fue allí a la casa infantil y le dieron al chico, en fin, como si nada hubiera ocurrido. Entonces él pasó por Kírov, nos entrevistamos con él, le hablamos de las duras condiciones que vivíamos nosotros allí, y el hombre se quedó con la copla, de modo que por el 5 de marzo de 1943 mandó a 2 jóvenes para que ellas nos guiaran y nos llevaran hasta él, al corregional aquel de la región de Yaroslavl. Yo, cuando había estado en el turno de la mañana, me parece, había estado en el turno de la mañana, había trabajado todo el día, y entonces, cuando fui a casa de Eustaquio, me encontré a 2 compañeros de la casa infantil que dijeron: oye, hay esta posibilidad. Bueno, pues digo yo, pues nos vamos. Era fugarse de la fábrica. Una fábrica de guerra que nosotros éramos como soldados. Si nos cogían, por ejemplo, nos juzgaban y nos metían a la cárcel para 10 años. Así y todo, Víctor Ivanovich dijo que él nos protegería de cualquier acontecimiento. Bien, pues fuimos con esas 2 chicas a la estación. No cogimos billete porque no podíamos cogerlo, allí pedían documentación en la casilla de la estación. Entonces nos metimos en vagones de carga, pero que estaban vacíos. Las chicas se fueron, no sabíamos dónde, decían que se iban con los militares, con otras condiciones que tenían allí los militares, se conoce, y bueno, pues allí se irían con ellos. Nosotros nos metimos en los vagones y las chicas nos dijeron que teníamos que bajarnos en la ciudad de Yaroslavl, que llegaríamos allí al día siguiente por la mañana, a eso de las 8, de las 9, etc. Llegamos a Yaroslavl y allí nos encontramos con las chicas. Sacaron billetes, allí sí, y fuimos hasta la ciudad de Tutayev. La ciudad de Tutayev era más pequeña, en una ciudad, vamos, no como Yaroslavl, que era una ciudad regional. Y allí, desde Tutayev, fuimos andando 18 kilómetros hasta el corregional de niños rusos. Curiosamente, cuando yo me marchaba de Kírov a Eustaquio Crespo, le di unas botas de cuero que días antes las había solicitado yo al director del taller, porque yo tenía unos, ¿cómo le llaman en español? No eran botas altas, eran como botas altas, pero solamente que eran de fieltro. Entonces, si con esas botas de fieltro pisas la nieve ya derritiéndose, el agua penetra y te quedas hecho un asco. Yo no miré eso. Entonces, en Kírov,
no se derretía todavía la nieve, pero cuando llegamos a Tutaev sí estaba derritiendo la nieve. Entonces yo caminé esos 18 kilómetros con los pies mojados, en fin, y fríos, imagínate pisando por la nieve, una nieve que se estaba derritiendo ya. Llegamos donde Víctor Ivanovič, allí pues el hombre ya empezó, lo primero que fuimos fue al baño a quitarnos la miseria, nos dio ropa nueva, bueno, no tan nueva tampoco, porque en fin, pero que el calzado nos dio calzado también, sobre todo a mí, unos zapatos. Y allí nos tuvo 15 días, de modo que vamos sin trabajar, sin hacer nada, recuperando fuerzas. Luego ya empezamos a trabajar como educadores nocturnos, es decir, nosotros vigilábamos los sueños de los alumnos y si alguno enfermaba, pues teníamos que llamar a la doctora o en fin, a quien fuera. Así estuve yo en Malájova, que se llamaba esa población. Estuve con Víctor Ivanovič como persona de confianza porque yo iba a Tutaev a recoger la paga de los profesores y educadores y la traía a esos 18 kilómetros por el bosque, por un camino, en fin, había claros en algunos sitios, pero mayormente era el bosque y tal, con el riesgo de que alguien podía asaltarme y quitarme el dinero. Pero eso nunca ocurrió, vamos, que los delincuentes no se introducían en los bosques para robar, sino que más bien iban a otros sitios donde podían hacerlo más fácilmente. Allí estuve yo con Víctor Ivanovič hasta que terminó la guerra. Hasta que terminó la guerra. Ya en el año 45, la guerra, recordemos, terminó el 9 de mayo de 1945. En esas fechas, ya después, cuando terminó la guerra, yo quise viajar hasta Moscú para ver qué posibilidades tenía yo allí de quedarme en Moscú y estudiar. Eso fue en el mes de julio. ¿Y en este momento sabías algo sobre tu hermano, Ramón? Ah, buena pregunta, sí. En Malájova, cuando yo estaba con Víctor Ivanovič, recibí una carta de mi hermano. Hacía 3 años que yo no sabía nada de él. Entonces, casualmente, él se enteró de las señas que, vamos, donde yo vivía. Y me escribió entonces. Yo hice un viaje para verlo en un lugar que le llamaban Viatskie Poliani. En Viatskie Poliani era un río Viatka y el derivado Viatskie Poliani era decir los campos de Viatka o algo así, más o menos. Yo fui en tren, pero no pagué billete. Es decir, que cuando estaba allí en la escalerilla, dentro en el descansillo, venía el encargado del vagón y nos echaba a mí y a otros psicorrusos que había por allí, afuera. Pero cuando empezaba a andar el tren, nos subíamos otra vez. Así llegué hasta el río Viatka, la misma ruta que hicimos cuando nos evacuaban hacia Molotov. Y entonces yo cogí un barco hacia Viatskie Poliani. Allí me encontré con mi hermano, estuve 2 días, 3, y ya regresé otra vez. Pero esta vez no cogí la escalerilla, digamos, ni el descansillo para viajar, sino que en el lado opuesto
no donde entraban los pasajeros, sino en la parte de atrás, que allí estaban cerradas las puertas. En la escalerilla aquella viajé desde por la mañana hasta por la tarde. Llegué a Tutaev, llegué a Yaroslavl, y allí en barco había unos barcos que se llamaban tranvías. Eran barcos pequeños de viajeros, y entonces había unas estaciones donde paraba el barco, y allí pues yo viajé en el barco, y desde la estación donde paraba el barco al Corregional había 8 kilómetros, entonces ya tenía cierta ventaja ahí. En julio, como os decía, fui a Moscú. Fui con José Vicente, el prohijado de Víctor Ivanovich. Él también quiso ir. Y allí, pues bueno, yo conocí el centro del Partido Comunista, una oficina que tenían. Conocí a varios, me encontré con algunos compañeros de la casa infantil, etcétera, etcétera. Y yo ya determiné porque visité a la oficina del Partido Comunista, y allí me dijeron que tenía posibilidades de entrar en una escuela de arte, etcétera, etcétera. En la escuela, ya en noviembre, a finales de noviembre, yo ya me fui para Moscú. Con documentos, porque yo no tenía documentación ninguna, con 2 documentos. Uno que decía que yo había estado como educador nocturno en la casa del régimen especial, etcétera, etcétera. Había dos documentos. Pero esos documentos yo los metía en el bolsillo, en fin, y se iban deteriorando y tal. Entonces yo entré en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos. Y me gustó a mí la talla en piedra. Allí había trabajos, por ejemplo, de los alumnos. Uno era el relieve de Máximo Gorki, que lo había modelado un español republicano, que luego se marchó para México. Pero así todo, aunque no había mucho de talla en piedra, yo decidí tallar. Entré en el taller de talla en piedra y me consideré alumno activo de todo aquello. A mí me gustaba ya había tenido una experiencia muy dura en la vida, y yo estaba para estudiar y estudiar bien, arrimarme bien a los libros, etc. Termina el primer curso y decidí marcharme del taller de talla, porque lo que nos daban allí en el primer curso a hacer era ceniceros, tinteros para mesas de despacho, de mármol, por ejemplo. Había que tallarlo y luego pues pulirlo, etcétera, etcétera. Y a mí ese trabajo no me gustaba. Y yo fui a la oficina y les dije que no quería estar en el taller de talla. Se lo dije también al maestro, Nikolai Ivanovich. Él no lo vio bien. No recuerdo muy bien si hablé con el director, pero la oficina no estaba muy bien de acuerdo. Ellos decían que sí, que lo estaban arreglando, pero yo creo que no. Ahí había una pausa. Esa pausa, digamos, no se consideraba una protesta, porque yo simplemente renunciaba. No había más personas que dijeran, nosotros tampoco, en fin, nada, no hubo jaleo ni nada. Se supone que la dirección del centro pensó que a ese
la dirección del centro y el maestro, Nicolás Ivánovich, pensaron que sí se podía hacer más en la talla en piedra. Y yo luego, vamos hablando con Nicolás Ivánovich, con el maestro de talla, él me dijo que en el segundo curso y en el tercero, que íbamos a hacer bustos, a tallar bustos y figuras, etc. Entonces yo ya renuncié a aquella petición en la oficina. Cuando terminó el primer curso, en mayo, yo fui a hacerle una visita a Víctor Ivánovich, a la Casa de Régimen Especial. Allí me encontré pues con personas que ya no estaban, algunos educadores y maestros que no estaban, que se habían ido a Moscú, a Leningrado, porque como había terminado la guerra, ellos ya se marchaban para sus ciudades. Víctor Ivánovich allí, en fin, como siempre, me trató muy bien. Yo estuve allí unos 15 días y luego me fui para Moscú otra vez. Pero allí donde Víctor Ivánovich yo conocí al subdirector, que le faltaba un brazo y venía del frente, lo había perdido en el frente, y era una persona un poco como que quería arreglar aquello todo, en fin, de modo distinto. Aquella casa de régimen especial se gobernaba, digamos, por los consejos de un educador que se llamó y escribió un libro, Makarenko. Makarenko cogió, después de la guerra civil, a chicos jóvenes de la calle que eran verdaderos delincuentes, algunas veces hasta graves delincuentes, asesinos, etc. Y allí, con su rigor, con fuerza, los fue educando y, en fin, que eran chicos muy difíciles, pero que, en este caso, los de donde Víctor Iván no eran tan difíciles, pero siempre se tuvo en cuenta dureza en los casos donde un alumno lo necesitaba, la dureza de la educación. Cuando llegué a Moscú, me encontré que en el patio había bloques de mármol para tallar vamos ya, durante el segundo y tercer curso. ¿Y antes de hacer estos cursos tenías experiencia con el arte? ¿Con el arte? Sí. Sí, tenía. Bueno, yo dibujaba. Ajá. Siempre dibujaba alguna cosa. Hacía copias y tal. Pero que en realidad, pues, yo no había, salvo Streblov en la casa infantil de Pushkin, pues no había tenido maestros así para que me enseñara. Pero aquella escuela era una escuela ejemplar. Había otras escuelas, pero esta era ejemplar, era mejor, porque esta tenía talla en cristal, fundición de bronce, carpintería de lujo, talla en madera. Tenía otra especialidad que allí se llamaba checanca, que era cincelar los bronces, para cincelar los bronces. Y no sé si se me escapa alguno más, pero, bueno, y la talla en piedra, y, en fin, ahora no recuerdo algo más, pero era una buena escuela, y el que regía aquella escuela era un pintor. Era pintor, era un artista, pero la escuela no iba muy bien con el artista aquel. Entonces designaron a un político del Partido Comunista, una persona organizadora, que se llamaba Evgeny Mikhailovich,
Aquel hombre empezó a trabajar allí y, vamos, la escuela nos hicieron un traje para los alumnos y la escuela se normalizó un poquito más. Había, en fin, antes estaban más por el arte, pero luego estaban por el arte y por la apariencia de la escuela, que tenía que ser buena ante el exterior. De hecho, venía gente allí a la escuela para informarse y ver a los alumnos, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa aquí. Una pausina.